Quien cantó fue mi esposa. Dios te bendiga, mi amor. El Señor está utilizando tu voz para glorificar el nombre de Dios. Hoy voy a predicarles algo completamente diferente a lo que hemos venido tocando el mes pasado. Esto es, verdad, completamente diferente, pero está basado en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios de la cual vamos a predicar hoy se encuentra en Mateo 25, 21 y dice: su Señor le dijo: muy bien, siervo bueno y fiel, en lo que es poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En esta otra versión dice: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y en esta tercera versión nos dice de esta manera: le respondió su amo: muy bien, siervo bueno, siervo diligente y leal. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Ven a tomar parte en el gozo de tu Señor. 40% de tu vida lo vas a pasar en una actividad que debo de hablar de ella desde una perspectiva bíblica. 40% de tu vida la pasarás trabajando. Eso es mucho tiempo. Casi la mitad de tu vida vas a pasarla trabajando. Eso quiere decir que son 150,000 horas de tu vida, la cual gastarás trabajando. Por eso me es importante hablar de este tema desde un aspecto bíblico, porque si yo voy a pasar casi la mitad de mi vida trabajando, Dios tiene algo que decirme al respecto. Porque voy a gastar casi la mitad de mi vida y la mitad de tu vida trabajando. Dios está profundamente interesado en el trabajo que realices o en los trabajos que realices durante toda tu vida. El trabajo, mis hermanos, el cual desempeñan, no importa cuál sea, troquero, jardinero, taquero, vendiendo paletas, trabajando en una oficina, la mitad de la vida la vas a gastar trabajando, y algunos más. Y yo quiero que hagan conciencia de este aspecto tan grande de la vida, que hoy quiero que lo vean de una manera diferente, basado en la palabra de Dios. El trabajo es parte de la voluntad de Dios. No importa el trabajo en que estés tú realizando. Para el seguidor de Cristo Jesús, quiero que de aquí en adelante tomen esto en cuenta. Para el seguidor de Cristo Jesús, no existe en su vida: es solo un trabajo. No. De aquí en adelante quiero que tengas conciencia de algo muy verdadero. Para el cristiano no existe en su vida: es solo un trabajo. No. Para el cristiano el trabajo es una asignación de Dios. Trabajes en un supermercado, trabajes en una granja, trabajes descargando camiones, como yo lo hice por varios años, allá en Gardena y en el puerto de Long Beach. No crean que yo nací con este traje, hermanos. Manejando forklifts,
o manejando camiones, no es solo un trabajo. La mitad de tu vida la vas a dedicar trabajando, y quiero que seas consciente a partir de hoy de que no es solo un trabajo, es una asignación de Dios. Allí te puso, allí te tiene, y vas a pasar la mitad de tu vida haciendo esto. Ahora entonces debemos de contestar la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para el trabajo que yo estoy desempeñando? Venderás frutas, venderás diferentes productos. Lo que estés haciendo no es un trabajo cualquiera, es una asignación de Dios. Contestemos pues la pregunta: ¿cuál es el propósito del trabajo? En el libro del libro de educación cristiana, se me movió, dice: en ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición desde la creación. Implicaba el desarrollo, era un medio de obtener poder y felicidad. El trabajo es también una salvaguarda contra la tentación. El trabajo nos trae disciplina y pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. Forma parte pues del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Si pones techos, si pones paredes, si quiebras piedras, si eres un jardinero, es plan de Dios, es una asignación que Dios te ha dado. Y te lo digo porque 50% de tu vida lo vas a pasar haciendo eso. Muchos consideran que el trabajo entró después de que entró el pecado, y eso es mentira. Esa es una idea equivocada. Mis hermanos, Dios le dio al hombre 3 cosas antes de que entrara el pecado. Le dio una casa, un hogar. Le dio esposo, esposa al hombre, a la mujer. Y le dio el trabajo. Y esos 3 puntos, mis hermanos, son tan importantes. Y el cuarto fue un día de reposo con su Señor, para pasar Dios, el esposo y la esposa, con su Creador. Y hemos hablado mucho en sermones sobre el sábado, sobre el matrimonio. Pero mis hermanos, hoy yo les voy a hablar sobre el trabajo, sobre lo que ustedes desempeñan, sobre lo que yo desempeño. Y en mi vida yo he tenido una variedad de trabajos, de los cuales, hermanos, vuelvo a repetir, no nací con este traje y esta corbata. Lavé platos allá en Los Ángeles, en la Olympic y la Figueroa. Mi padre me introdujo a ese trabajo por primera vez. Él era cocinero. Mi madre trabajaba como costurera. Me tocó vender periódicos allá en el Coliseo de Los Ángeles cuando era pequeño, para poder ganarme algo. Lavé platos, descargué camiones. Mis hermanos, he trabajado ordeñando vacas. 800 vacas ordeñábamos. No crean que este pastor nació con este trajecito, no se engañen. Tenemos que ponerle esas máquinas. No fue aquí en México, no fue en México, ¿verdad? En nuestros países, fue aquí en Estados Unidos, en un rancho de mormones.
Ese ha sido parte de mi trayectoria. Y saben, hemos vendido en casas diferentes productos. Vendí carros mientras estudiaba. Hice muchas cosas para poder alcanzar la asignación, pues, que Dios me tiene hasta el día de hoy. Saben, quiero compartir con ustedes unas razones poderosas por las cuales tú haces el trabajo que haces. Y sabes, el trabajo es tan honorable, no importa el que sea. Es tan honroso, no es cualquier trabajo. Nunca minimices lo que tú haces. Nunca lo minimices, porque Dios te lo asignó. Te tiene allí por razones poderosas. Y quiero que de aquí en adelante tú tengas conciencia que cuando te pregunten qué clase de trabajo hace, a qué se dedica usted, hermano, hermana, usted responda con una seguridad y una satisfacción de decir: yo hago esto, y usted sepa que Dios lo tiene allí. Por unos meses me tocó ser guardia en una prisión. Todo esto lo hice para poder graduar de la escuela, agarrar mi maestría. Y en cada lugar, en cada trabajo, yo lo veía como una asignación que Dios me había dado a desempeñar. Trabajé poniendo chicken wire, el papel negro ese que va en las paredes, y luego el chicken wire en la construcción. Pero cuando puse, mis hermanos, en la construcción, cuando estábamos poniendo las paredes, ¿cómo se le llama? El framing. Allí me pegó, mis hermanos, una calentura tremenda. La temperatura que me dio ahí. Y saben, pero en cada momento yo decía: Señor, tú aquí me tienes, y aquí yo voy a hacer lo mejor. Porque no hay un trabajo solamente, es una asignación de Dios. Quiero compartir con ustedes 6 razones bíblicas. ¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Por qué trabajas donde tú trabajas? Yo trabajaba en bodegas, donde tenía que ponerme, ¿verdad?, mi cinturón, mi faja, para cargar y descargar camiones, ponerle el serial number, ponerlo ahí, ¿verdad?, y cargarlo y descargarlo. Mis hermanos, 6 razones bíblicas por las cuales trabajamos en esta vida. Y debemos de ser conscientes, porque 50% lo vamos a pasar de nuestra vida allí. Número 1, ¿por qué? Porque es el medio de suplir las necesidades básicas de la vida. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios: el que labra su tierra, o sea, el que trabaja, se saciará de pan, tendrá pan. Mas el que sigue a los vagos, a los vagabundos, es falto de ¿qué? De entendimiento. Dice la palabra de Dios sobre este punto que el trabajo es pues para nosotros comer. Eso es lo básico, para suplir las necesidades. Dice la palabra de Dios: pero si alguno no provee por medio de su trabajo para los suyos, y especialmente para los de su casa, si no provee el alimento, si no provee, ¿verdad?, el techo, si no provee primero para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El trabajo, mis hermanos, que es el medio para proveer, la palabra de Dios lo convierte en un asunto de fe o de incredulidad. El que trabaja, dice la palabra de Dios, que está bien, tiene una relación, y si es creyente, tiene una relación con Dios. Pero el que no trabaja, dice,
es peor que una persona que no es crédula, o sea, que no cree en Dios. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, si alguno quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Tampoco coma. Así que la primera, ¿verdad?, razón bíblica, pues para nosotros, la palabra de Dios dice trabajar, es para proveer el techo, para proveer el alimento. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Será prosperada. Mis hermanos, quiero decirles algo y quiero que se lo quiten de su mente. Dios no está opuesto a la prosperidad. ¿Qué quiere decir prosperidad? Quiere decir bienestar, progreso y crecimiento. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Mas el alma de los diligentes será prosperada. Lo que está diciendo ahí es de que el que trabaja, pues va a estar bien, va a estar progresando y va a estar creciendo. Lo que Dios sí está en contra es del egoísmo. Dios condena el egoísmo, condena la codicia. Dios, mis hermanos, no está bien con la vanidad ni el egocentrismo. Dios está opuesto a eso. Así que la primera razón que la palabra de Dios nos da sobre el trabajo y la importancia es porque allí proveo lo básico para poder vivir. La segunda razón, y esta es bíblica, sobre, ¿verdad?, por la razón de tener el trabajo en nuestras vidas, es para identificar y expresar tus talentos. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servir los unos a los otros. ¿Saben? Nosotros necesitamos, como ven en la pantalla, toda clase de personas con diferentes habilidades. Amén. Necesitamos médicos, necesitamos personas que cocinen, necesitamos en esta vida personas que recojan esa fruta, necesitamos personas que conozcan de la electricidad, que sepan de un auto, necesitamos personas que tengan habilidades con sus manos, tanto como con su intelecto. La idea de que tú y yo tenemos el trabajo, Dios lo pone de esta manera, es para que tú identifiques en lo que eres bueno y lo expreses de tal manera de que tú puedas ser útil en ese lugar en donde Dios te ha asignado con el trabajo que estás realizando. Dios no quiere y no prefiere un solo tipo de trabajo, de ninguna manera. Dios sabe que en la vida hay una variedad de necesidades que solo serán cubiertas con las diferentes habilidades. Por eso nosotros necesitamos a un cocinero. Miren, hermanos, yo cuando me casé le dije a mi esposa, me encanta planchar, me encanta lavar platos, me encanta trapear, me encanta barrer. Pero hay una cosa, mi amor, le dije, que si tú quieres y si no es suficiente para ti, no nos casamos. No me gusta cocinar. Y me dijo, no te preocupes, eso lo tengo yo bien resuelto. ¿Ve? Mis hermanos, en esta vida necesitamos personas que hagan limpieza, personas que corten ese pasto, personas que hagan esas casas. Dios ha dejado el trabajo para que identifiques en lo que eres bueno y expreses tu talento. Dios no quiere que todos seamos iguales. ¿Sabes tú un dato muy interesante? Cada persona tiene entre 500 y 800 habilidades y apenas sabemos una o dos.
Fíjense ustedes. Tus habilidades son el mapa para cumplir la voluntad de Dios. Por eso tú sabes si estás en el lugar correcto, porque tienes satisfacción de hacer ese trabajo y de tener conciencia de que Dios me ha puesto allí. No todos somos buenos en todo, pero por eso en este mundo se necesita lo que tú sabes hacer. Amén. Necesitamos músicos. Necesitamos pianistas. Necesitamos gente que sepa manejar las cámaras. Necesitamos maestros. Necesitamos gente que haga limpieza. Es una gran variedad, mis hermanos, que Dios ha dejado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:4. Pues presta mucha atención a tu propio trabajo. Ahí está hablando. No crean que nomás del trabajo en la iglesia. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la gente de aquellos días, y las iglesias eran unas casitas, hermanos, donde se reunían, no eran templos como estos. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. ¿Sabes? No hay cualquier trabajo. Es una asignación de Dios. Aquí hay un hermano que vende paletas. Me lo he encontrado a Panchito. Me lo he encontrado en Santana. Aquí está un hombre mayor de canas, un hombre de honor, de respeto. Y saben que me lo he encontrado. Y yo lo he visto cuando ando haciendo aquí obra misionera, cuando ando visitando hermanos, lo he visto. Hace su trabajo tan bien, con tal satisfacción. Un par de veces me he parado para saludarlo, abrazarlo, para comprarle una paleta, para comprarle lo que vende. Y me explica su trabajo. El hombre camina, mis hermanos, que es una maravilla, camina mucho y por todo lugar. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, al que haces. No te compares con los demás, porque no vas a tener las habilidades de los demás. Porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu trabajo y no tendrás que compararte con nadie. Así que expresar tu talento, identificarlo y poder mostrarlo haciendo bien lo que haces. La tercera razón por la cual Dios nos ha dado el trabajo para realizar el que tenemos ahora mismo es para prepararte para dar un buen testimonio y para prepararte para hacer un buen trabajo, un excelente trabajo y dar testimonio de Dios en tu vida. Déjame te lo explico. Jesús dijo en su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras. Y esto va más allá, mis hermanos, que lo que hacemos aquí. Lo que hacemos dentro de la iglesia no lo ve el mundo. Lo que hacemos allá afuera, el mundo lo ve. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? José, mírame, te voy a decir una cosa. José, ¿cómo dio testimonio él? A través de su trabajo. José no llevaba la fe de Jesús, una Biblia. José no llevaba un sermón en audio de ninguna manera. ¿Sabes? José, cómo él dio testimonio y dejó que su luz alumbrara delante de los hombres y terminaran glorificando a Dios por medio del trabajo que él realizaba. Y mis hermanos, el primer trabajo que José realizó era como esclavo. Allí, un sirviente, alguien que hacía la limpieza. Si tú haces limpieza, y yo conozco muchos de ustedes que hacen limpieza, es un trabajo honorable.
Es un trabajo que Dios ahí te ha asignado. José, dice la palabra de Dios en Génesis 39:23, no necesitaba atender. Voy a leerlo desde aquí. Mas Jehová estaba con José en la limpieza, recogiendo los platos de los amos. Era un esclavo. Dice: Jehová estaba con José y fue varón próspero cuando limpiaba de los caballos de su amo la suciedad, cuando los bañaba, cuando su amo, que era el esclavo, su capataz, le decía: mis hermanos, él no volteaba y le respondía, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Jacob, Isaac, no le daba ni un estudio bíblico. Con su trabajo de limpieza, lavando trastes, lavando todo lo que tenía que hacer, un trabajo duro, dice que Jehová estaba con él y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y después de ahí tuvo otro trabajo cuando le enviaron a la cárcel, porque él era un inmigrante. José no tenía papeles. José había llegado a Egipto. ¿Quiénes creen ustedes que construyeron esas pirámides? Fueron los inmigrantes hebreos. ¿Y saben lo que quiere decir hebreo? El que viene del otro lado del río, del otro lado del río Heber. Mis hermanos, cuando fue a la cárcel, dice la palabra de Dios, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estaba trabajando el inmigrante ahora en la cárcel. No estaba dando la fe de Jesús, no tenía una Biblia, no tenía los escritos del Espíritu de Profecía, nada de eso. Pero su trabajo lo distinguió, porque en ese momento que había sido falsamente acusado, él se convenció: aquí Dios me tiene y aquí con mi buen trabajo que voy a hacer, voy a dar testimonio. Donde Dios te tenga, debes de dar un buen testimonio. Y por causa de José, bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa. ¿Y a qué lo ponía a hacer? A contar los granos, a barrer, a echar agua, a todo eso. Muchos de nosotros pensamos: tengo un buen trabajo cuando estoy de oficina, cuando estoy de corbata, cuando soy un jefe. No. Dios te puso allí para que tú hagas un buen trabajo y des testimonio de Dios a través de este trabajo, de que Dios está contigo. Podrás tener una tienda, podrás trabajar, ¿verdad?, en diferentes maneras. Mira, te voy a decir lo que es hacer un buen trabajo. La excelencia, dice este dicho, es hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Mis hermanos, a ustedes estoy seguro que les han dicho: tú eres diferente. Hay algo diferente en ti, porque tú tomas ese trapeador. ¿Sabes? Cuando un cristiano toma ese trapeador, como Jesús cuando tomaba, mis hermanos, esa madera y hacía con eso su trabajo, lo hacía de tal manera. Me llamaron unas hermanas hace poco: pastor, estamos con un doctor neurocirujano, 2 hermanas que hacen limpieza de la iglesia de La Habra, y queremos, pastor, que usted ore por él. ¿Por qué? Saben, lo operaron y quedó con ataques de ansiedad. Y él es neurocirujano y también es psiquiatra. Y mire, está tomando medicamentos, pastor, y no se calman sus dolores, sus pánicos, sus miedos. Pero nosotros que hacemos la limpieza, nos tomamos la oportunidad de hablarle de Dios. Y le estamos aquí, pastor, lo tenemos en speaker para que usted hable y ore con él.
Y el doctor habló conmigo, hablaba puro inglés, y las hermanitas un inglés mocho, pero ahí estábamos todos entendiéndonos, hermanos. Y me dijo, "You're the pastor?" "Yes." "Would you please pray for me?" me dijo. A neurosurgeon, a psychiatric medical doctor también. Y me dijo, "I've tried all the medicine, he probado todas las terapias, he intentado todo, pero no he intentado a Dios todavía. I've not tried God yet." And they're telling me that if you pray for me, I'll have peace. Y saben, oré. Las hermanas fueron el medio. They were the medium. Y nos conectamos y oramos. Mis hermanos, las hermanas el próximo sábado en la iglesia me estaban diciendo, "Pastor, gracias por esa oración. Gracias porque le leyó el Salmo 23, el Salmo 91. Y ahora tiene paz el doctor." José en la cárcel. Mis hermanos, estamos llamados a hacer un buen trabajo. Por eso te digo, 50% de tu vida la vas a pasar trabajando. Dios quiere decirte algo sobre tu trabajo. Y una cosa que te dice es que lo hagas bien para que des testimonio de Él. Proverbios 22-29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Que lo hace bien, que lo hace a la perfección. Se codeará con los reyes y nunca será un don nadie. Dice 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, en vuestros trabajos, y trabajar. Ahí no está hablando de la obra misionera, está hablando de lo que hacen en el diario vivir. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y dice, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Dios te ha dado ese trabajo para que tú puedas hacerlo bien y des testimonio que Dios camina contigo en la oficina, manejando troques, lavando un pavimento, pintando casas, haciendo la limpieza, como lo hizo José. La cuarta razón por la cual Dios nos da el trabajo para que lo desempeñemos allí donde estás ahora es para prepararte para responsabilidades más grandes. Déjame te lo explico. Mateo 25:1, Mateo 25:21 dice, y su Señor le respondió: "Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de ¿qué? De mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor." Mis hermanos, déjame decirte, Dios quiere que tú hagas tan buen trabajo, porque Dios quiere que tú sigas avanzando en el área del trabajo. ¿Sabes? José hizo tan bien su trabajo como esclavo en la casa, como reo en la prisión, que eso lo preparó. A José no lo preparó la fe de Jesús y leer los libros de Espíritu y Profecía, nada de eso, no los tenía. Lo preparó, mis hermanos, su relación con Dios y hacer un trabajo tan bien hecho que miren, el que estaba esclavo, preso, condenado a violación, terminó siendo nombrado ¿qué? Gobernador. ¿Por qué? ¿Saben? Porque el trabajo que tenía lo desempeñó de tal manera que ahora le confiaron mucho más. ¿Sabes? Nosotros como cristianos podemos aprender bastante de este incidente de José. Yo no sé si tú has recibido alguna vez, ¿cuántos han recibido alguna promoción en su trabajo? ¿Verdad? Algunos de ustedes. Saben, yo un día trabajé aquí en Disneylandia, hermanos. Amén.
Se me olvidó mencionar ese lugar. Y yo dije un día, yo quiero ser el supervisor de todos los que hacen la limpieza. Yo trabajaba haciendo la limpieza, hermanos. Yo llegué ahí, no era convertido, no era cristiano, ¿saben? No sonreía. Yo antes de conocer a Cristo ya sabe mi historia. Y nos enseñaron, ustedes están trabajando, van a trabajar en the happiest place on earth. Ese es el lema de ellos, el lugar más feliz del mundo. Veníamos, mis hermanos, de Compton, del sur centro de Los Ángeles, después de los disturbios en 1991. Fueron a traer a muchos muchachos para mostrarle al mundo y a la gente de que el racismo no existía. Nos trajeron a Disneyland. Éramos cholos, cholitas, pandilleros, toda clase del sur centro de Compton, el área bonita para crecer a los hijos, todos allí íbamos. Y mis hermanos nos enseñaron, the first thing you got to do here is smile. Tienen que sonreír. Y saben que yo aprendí a sonreír en Disneylandia, hermanos. Yo era pandillero, ustedes saben mi historia. Y ahí andaba ahora yo sonriendo. Y saben, ese lugar tiene su lema. Nosotros como cristianos, hermanos, damos testimonio de que hay poder, hay esperanza, de que somos las personas más felices, porque caminamos con el Dios de la felicidad, el Dios de la alegría, el Dios de esperanza. Amén. Y el trabajo que lo hacemos tan bien, si lo haces bien, te van a dar responsabilidades más grandes. Hay algunos que quieren promoción. Yo trabajaba en fábricas descargando y cargando camiones, y algunos querían la promoción, pero no eran, mis hermanos, dignos de recibirlas por el trabajo que no lo hacían. Saben, yo conocí en una fábrica donde yo trabajé, donde hacíamos juegos de cocinas, de ollas, y la mayoría que estaban en puestos de responsabilidad y de confianza eran cristianos, adventistas, que hacían tan bien su trabajo. Ahí los conocí. Y saben, eso me dio una gran enseñanza. ¿Estás listo para responsabilidades más grandes? Como dice la palabra de Dios en Lucas 16:10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en los grandes. Si eres fiel cortando el pasto en un jardín, vas a ser fiel cortando, siendo el dueño de la ruta de 250 jardines. Llegó un hombre a tocar a mi casa, era un jardinero, y me dijo, me voy a jubilar. Le dije, ok, bien, ya tienes tu plan hecho ya. Le quiero vender, me dijo, mi ruta a usted de 250 casas. Mire, pastor, cada una de ellas paga al mes $200. Calcúlenle. Y le dije, wow, ahorita voy a comprar una máquina de la Walmart, dije yo. Me dijo, lo estoy vendiendo. ¿En cuánto lo vendes? Me dijo, lo voy a vender en $25,000, $30,000. Y yo me puse a calcular 200 por 250. No, hombre, es un billete. Pero ¿sabe qué le dije? No estoy interesado. Yo no soy jardinero. Yo no pudiera manejar esa ruta. Pero cómpremela, pastor. ¿Me puede dar pagos? Algunos de ustedes ya están diciendo lo hubiera comprado. Pero ¿saben una cosa? Me dijo, voy a buscar a alguien que sepa hacer bien el trabajo, porque mi nombre está ligado con todas estas personas. Mis hermanos, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. El trabajo que realizas aquí en la tierra, escúchame bien, tiene implicaciones para la eternidad. Nunca habías escuchado tú esto, ¿verdad? El trabajo que realices aquí en la tierra, 40%, 50% de tu vida que vas a dedicar trabajando,
tiene implicaciones para la eternidad. El trabajo te preparará para el trabajo que realizarás en la tierra nueva. Por eso Jesús le dijo: si bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel aquí en la tierra, en la nueva tierra te voy a poner sobre más grandes responsabilidades. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 65, 21 y 22. Ciertamente, dice el texto bíblico, edificarán casas, las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro ocupará, no plantarán y otro lo comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra, el trabajo de sus propias manos, mis escogidos usarán a grado cabal. En la nueva tierra seguiremos trabajando. Amén. No crean que en la tierra nueva vamos a ir a descansar ya, las vacaciones finales. No, construirán casas. Amén. La construcción va a seguir. Amén, dijo el hermano Roberto. Dice que la obra de ellos, hermanos, el trabajo aquí en la tierra te preparará para la tierra nueva, para que desempeñes todavía tu trabajo. Por lo tanto, te prepara para grandes responsabilidades el trabajo que tú hagas aquí. Y número 5, el trabajo, mis hermanos, Dios nos lo da para poder recordar de quién viene todo lo que obtenemos por medio de ese trabajo. Porque el Señor tu Dios, dice, va a introducirte en esta tierra buena. Le dijo a los esclavos inmigrantes allá que salieron de Egipto, mis hermanos, y les dijo: entrarán a tierra llena de arroyos, de estanques y de fuentes, en cuyos campos y montes y brotarán manantiales perennes de agua, donde sin escasez alguna van a comer el pan y gozarán en abundancia de todos los bienes, en cuyas piedras o peñas hallaréis el hierro y mucho cobre y metal en sus montes, a fin de que cuando hubieras comido y te hubieras saciado en la tierra nueva donde te voy a introducir, bendigas al Señor Dios tu Dios por la bonísima tierra que Él te dio. Todo lo hizo para que nunca se te ocurra pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y mis propias energías. Mis hermanos, Dios no quiere que tú te olvides. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos va bien. Dios quiere que a través de tu trabajo tú te recuerdes de quién viene todo lo que tienes por medio de tu trabajo. Dios es dueño de todo. Nosotros solamente somos sus mayordomos. Él nos lo presta. Recuerda eso, el trabajo que tú tienes, Dios te lo prestó. No es tuyo, es un préstamo. Y vamos a rendir cuenta de todo lo que se nos encomendó. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que su plan eterno se cumpla en nosotros. Debemos saber administrar todos los recursos dados por Dios. En Ageo 2:8 Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el dinero que yo tengo? Es de Dios. Es de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, Dios quiere que por medio del trabajo que tú tienes, la quinta razón es que no te olvides. Recuérdate de quién viene todo lo que obtienes por medio de tu trabajo. Y ya termino con esto. La sexta razón y última: porque Dios nos da el trabajo que tenemos para poder dar, para avanzar la obra de ¿quién? De Dios. Esto no lo entienden las personas no creyentes, pero como nosotros creemos en la palabra de Dios, el trabajo está ligado con esto. Aún la viuda, mis hermanos, que dio de lo poco que ganaba, mis hermanos, de lo poco que ella generaba de su trabajo, de lo que ella pedía, mis hermanos, se lo daba a Dios. ¿Saben ustedes que en la Biblia creer aparece 272 veces en la Biblia? La palabra orar y el tema de la oración aparece 375 veces en la Biblia.
El tema del amor aparece 741 veces en la Biblia, pero el tema de dar, hermanos, aparece 2152 veces en la Biblia. ¿Por qué será? ¿Saben, mis hermanos? Porque la característica número uno de Dios, ¿saben cuál es? Dar, compartir. Y sabes, cuando tú y yo damos, es cuando más nos parecemos a Dios. Dios te dio el trabajo para que por medio de ese trabajo tú des para avanzar la obra de Dios aquí en la tierra. Juan 3:16, léanlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios dio. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él no retuvo, Él dio. Y nos da el trabajo, nos dio a su Hijo. Mis queridos hermanos, nuestro cristianismo al mundo debe mostrarse con la característica de Dios. Es dar, es compartir. No puede haber amor hacia Dios, mis hermanos, si no doy, si no comparto. Este es el nivel espiritual más profundo de la razón por la cual tienes ese trabajo que tú tienes. Porque nos parecemos más a Dios cuando damos, cuando nosotros compartimos. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando damos del trabajo que Dios nos ha dado para el avance de su obra? Esto no lo van a entender los no creyentes. Y yo quiero que ustedes que creen en la palabra de Dios lo crean, lo comprendan de una vez por todas, mis hermanos. Porque el trabajo que Dios nos dio es para poder dar también, no solamente para nosotros mismos, mis necesidades, mis carros, mis casas, mi dinero, no. Es para que el avance de la obra de Dios continúe. Pero esto no lo van a creer, los creyentes no lo van a creer, no lo van a entender. Su reino en la tierra avanza. ¿Y sabías tú que Dios depende de lo que tú das para avanzar su obra? ¿Sabías que tú y yo podemos avanzar la obra de Dios? Y es lo que Él desea cuando nosotros damos. Cuando nosotros damos a Dios para utilizarlo en su obra. Todo esto es para beneficio de ustedes, dice 2 Corintios 4:15. Y a medida que la gracia de Dios alcance más y a más personas, Dios dice, habrá abundante acción de gracias. Daremos gracias y daremos, mis hermanos. Y Dios recibirá más y más gloria. Escúchame bien, si la obra de Dios no avanza, es porque nosotros no estamos dando para avanzar la obra. Y Dios te dio ese trabajo de jardinería, de paletero, de lo que sea que haces, para que lo utilices también parte de ello en su obra. Sabes que la primera iglesia, en Hechos 2:42, cuando descendió el Espíritu Santo, mis hermanos, dice que fueron bautizados aquel día como 3,000 personas. Y dice que vendían sus propiedades, lo que habían trabajado toda su vida, lo vendían y lo repartían a todos. La obra de sus manos, mis hermanos, no solamente lo retenían para ellos, sino lo dieron también para las necesidades a través de la iglesia. Y perseveraban unidos, unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La obra avanzaba, mis hermanos, por el fruto del trabajo de los hermanos y hermanas, los nuevos creyentes. Mis queridos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo quiero que comprendan cómo está ligado tu trabajo con el dar para su obra. Dice que por la obra y el trabajo, mis hermanos, y los recursos, en aquel tiempo estaban alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos.
¿Por dónde vamos a comenzar? Aquí está la clave. Vamos a comenzar por lo primero que recibes del trabajo que Dios te dio. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Fíjense ustedes. Y diréis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Mis hermanos, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien han robado. Lo primero que yo recibo del trabajo que Dios me dio, descargando camiones, mis hermanos, es el salario. Y lo primero que tengo que hacer con Dios es lo que Él me invita a realizar. Traigan todos los diezmos y las ofrendas al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que tengan suficiente espacio para guardarla, que no tendrán, suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganlo a prueba. Mis hermanos, dice que si nosotros hacemos eso, ahí está la condición: ahuyentará al gusano roedor. Cuando tú no le das a Dios, Dios se encarga, dice, ok, tú no me lo das, se te va a ser quitado. ¿Y cómo va a ser quitado? Ahuyentaré de ustedes el gusano roedor, y no consumirán los frutos de vuestra tierra, ni habrá en las campiñas viña que sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y cómo es, mis hermanos, que nosotros podemos comenzar? Dándole a Dios de regreso lo que es de Él, sus diezmos y sus ofrendas. Mis queridos hermanos, ahí está el punto de partida. La razón por la cual tú tienes este trabajo es porque Dios te quiere bendecir, es porque Dios te quiere utilizar, y requiere Él de tus recursos para poder avanzar su obra, para poder alcanzar a otros. Mis hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le decimos, oh Señor, te amo tanto, oh Dios, te amo tanto, Señor, gracias por todas tus bendiciones, por lo que me das, y no le das nada a Dios de regreso? No puede haber más grande controversia. Si Dios dice te amo, hijo, es porque lo muestra dando a su Hijo Jesucristo. Te da perdón, te da gracia, te da misericordia. Pero algunos de ustedes, mis hermanos, saben, no tienen pleito conmigo, lo tienen con Dios. Lo tienen con Dios. Y estas palabras no son mías. La razón que Dios te prestó el trabajo que tienes es para que no solamente suplas tus necesidades, sino que cooperes con Él en su obra. Y saben, en los diezmos y en las ofrendas, muchos de nosotros, mis hermanos, hemos robado a Dios y le hemos mentido en su cara y en su casa. Y discúlpenme que estoy terminando de esta manera. Ananías y Zafira vendieron una casa. Estaban ellos en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, y saben, dijeron, tenemos nuestro salario, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que íbamos a llevar, hicimos una promesa a Dios. ¿Y qué cree que hicieron? Le quitaron y trajeron una suma todavía a la iglesia. Y cuando llegaron, fíjense el egoísmo, dijeron, oye, es dar mucho, es mucho. Y nuestras necesidades, aquí también tenemos que cubrir en la casa. Hay que ir por las tortillas, es cara las gallinas, el guajolote, lo que tú quieras. Hermanos, y llegaron a la iglesia con una cantidad mentirosa.
Y lo llevaron al templo. Y Pedro le dijo: sabes, has mentido a Dios. ¿Por qué le mentiste a Dios? Y la esposita también. Saben, hermanos, les voy a decir esto. Yo sé que Dios nos ama y Dios está con nosotros, pero muchas veces la razón que nosotros no tenemos suficiente es porque nosotros le hemos robado a Dios y le hemos mentido. No lo hemos puesto a prueba. No hemos confiado nuestro recurso a Dios. Ananías y Zafira quedaron allí en el acto, no porque Dios no tenga misericordia, sino para un ejemplo a todos nosotros. No le mientan a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. Y para aquellos que se atrevan a decir: ay, es que el pastor quiere más en su cartera, escuchen bien. En la iglesia adventista, el diezmo no va directamente a los pastores. Va a un lugar y todos los pastores nos pagan lo mismo. Lo mismo. Yo nunca veo ni cuento el dinero. El diezmo, mis hermanos, cuando se va a la conferencia, se utiliza para pagarle a los pastores, para que cada iglesia, por medio de su diezmo, tenga un pastor. Y este trabajo no es para ricos. Si eso fuera, yo hubiera abierto una tienda, hubiera hecho otra cosa, hubiera comprado la ruta de 250 jardines que estaba para mí. Pero saben, no. El diezmo, mis hermanos, la iglesia adventista, yo no lo cuento ahí arriba y me quedo con él, de ninguna manera. Todos los pastores, el que tiene 10 o 1000 o 2000, como tengo un amigo que tiene una iglesia de 2500, nos pagan igual. Nos pagan un salario, hermanos, para cubrir nuestras necesidades. Y yo, con gozo, doy el diezmo, la ofrenda a mi Señor, como su pastor se los digo, porque yo practico lo que predico. ¿Saben, mis queridos hermanos? Con el diezmo, algunos piensan que la conferencia construye hospitales, escuelas. De ninguna manera. Las escuelas, los estudiantes pagan, y porque ahí hay un margen de ganancias para pagarle a los maestros que no reciben dinero del gobierno. ¿Saben? Ellos construyen otra aula, construyen el hospital. Todos los que vienen, las personas enfermas pagan con aseguranza, les pagan, hay ganancia para pagar a los médicos. Y con las ganancias del hospital construyen otro hospital. El diezmo no se utiliza para hacer negocios ni invertir, de ninguna manera. De ninguna manera. Es para que la iglesia, todos tengan un pastor por lo menos. Y número 2, las ofrendas. Esas, mis hermanos, se quedan aquí en la casa de Dios para pagar la luz, el agua, el aire acondicionado. Es el sistema que Dios estableció. Pero, mis queridos, ¿le seguiremos robando a Dios? Yo quiero que seas consciente. Y de paso, estoy hablando con varios de ustedes ya. Y voy a seguir hablando con varios de ustedes. Porque es mi deber espiritual como pastor. Yo no vengo a usted por su dinero, no. Yo vengo a hablar con usted de una bendición que yo quiero que usted la reciba. Dios nos dio el trabajo para unirnos en su obra. ¿Le seguiremos robando? Yo sé que va a dar pena hablar con algunos de ustedes. Les va a dar pena, pero tengo que hacerlo. Y no es lo que yo digo, es lo que Dios dice en su palabra. ¿En qué te hemos robado? Respóndelo tú. Mis queridos hermanos, traigan todos los diezmos al alfolí y las ofrendas, y hay alimento. La obra de Dios hoy es banco de comida. ¿Saben con qué se está pagando esa comida? Con las ofrendas que nosotros damos aquí. Amén. Los estudios bíblicos. Y este templo, ¿cómo creen ustedes que se compró? ¿Cómo se compró este templo? Con las ofrendas de amor que ustedes dan o daban. ¿Por qué creen que ustedes tienen un pastor? Por los diezmos que ustedes dan. No es que, vuelvo a repetir, la iglesia adventista, yo no cuento el dinero de ninguna manera,
Le envían todo allá y a todos nos pagan. Algunos dicen, oh pastor, usted va a ganar un dinero. Ay Señor, quisiera tener un part-time, ¿verdad? Pero vuelvo al punto. Hermanos, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tus manos, ¿qué? Te damos. Ya no retengas, por el amor de Dios. Ya no lo retengas. Porque sabes, el devorador, las llantas, el motor y la renta se va. Pero cuando lo diste a Dios, te lo retiene. ¿Saben cuántas millas tiene mi carro? 280,000 millas. ¿Y saben qué hice cuando por primera vez lo agarré? Lo ungí, le dije, Señor, te lo dedico, Padre, a ti. Bendice mi carro, Señor, que es para ti. Tú me lo diste. Y saben, el trabajo que ahora Dios me ha dado, después de haber estado en fábricas, en construcción, en cárceles, después de haber estado ordeñando vacas, hasta donde Dios me ha llevado aquí. Mis hermanos, siempre he practicado y le he sido fiel a Dios, porque es allí el punto de partida. Traigamos de lo dado de su mano el diezmo y la ofrenda, porque esto, dice el Señor, avanzará la obra de Él y habrá más avance, habrán más almas que se ganarán. Mis hermanos, haremos más cosas para traer a la gente al Evangelio del Señor Jesucristo. Estas son las 6 razones bíblicas por el cual Dios nos dio el trabajo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Y si estamos agradecidos con Dios, el punto de partida será devolverle lo que es de Él, sus diezmos y su ofrenda. Se lo damos a Dios, no se lo dan al hombre. Y hermanos, continuaremos adorando a nuestro Dios en este hermoso lugar. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga donde tú estés. Haz un trabajo excelente. Da testimonio. Sigue brillando allí y sigue cooperando con Dios. Este mensaje es para el creyente. Este mensaje es de Dios. Este mensaje es la llave, mis hermanos, que abrirá las más grandes bendiciones. Un muchacho vino con un pastor y le dijo: pastor, yo quiero un trabajo mejor. Ya tengo muchos años trabajando en el mismo lugar y gano bien poquito, pastor, por eso no diezmo ni ofrendo. Le dijo: ¿estás listo? Sí, yo quiero un mejor trabajo. Vamos a orar, pero prepárate. Oraron. El muchacho aplicó. Fue a un lugar donde ganaba 10 veces más. Y entonces, hermanos, le dijo el muchacho: pastor, ahora tengo un problema. ¿Qué pasó? No diezmo ni ofrendo porque es mucho dinero el que el Señor me ha dado. El problema no es la cantidad, ¿sabes? No es la cantidad. El problema es el corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Busca las cosas del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos habla, Señor, siempre. Nos da consuelo, esperanza, pero también nos reprende, Señor. Y Padre, gracias porque nos has dado un trabajo a todos. Y yo te agradezco por ello. Señor, que este mensaje haya caído en oídos, Padre, que puedan ahora dar frutos para tu honra y para tu gloria y para el avance de tu obra. Bendice, Señor, ampliamente a mis hermanos y bendice la obra de esta iglesia, Padre. Bendice, Señor, el esfuerzo evangelístico, el lugar que estamos aquí, Señor, para que muchas personas vengan y conozcan de ti. Gracias por tu palabra, Señor, la cual nos ha hablado a nosotros. La recibimos y la creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a terminar puestos de pie, mis hermanos, con el último canto.
Oremos. Gracias, eterno Dios, por habernos permitido estar aquí en tu casa este día, Señor. Padre, ahora al salir te ruego que tu bendición nos acompañe. Tu Espíritu Santo, Señor, haya hablado a nuestros corazones y podamos, Señor, demostrar con nuestra vida, Padre, de que tú estás con nosotros. Señor, despídenos con tu bendición ahora y ayúdanos a regresar, Señor, esta tarde para poder seguir adorando tu santo nombre. Pues este día, Señor, es tuyo completo, Padre. Cada hora, cada minuto te pertenece a ti. Y Señor, con ese gozo y alegría, esta mañana, esta tarde te decimos gracias, Señor, por habernos citado aquí en este lugar. Danos tu bendición, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento. Hermanos de la comunidad, por favor, quédense aquí. Quédense los hermanos de la comunidad, todos los de la comunidad, los que ven al fútbol, quédense aquí. Y los hermanos diáconos, ¿listos? Pueden comenzar a dar